les va? Una aclaración, no soy el pastor, soy uno de los pastores. Gracias al Señor somos 6 pastores a cargo de esta comunidad, así que la responsabilidad la compartimos y sería mucho para mí, por lo menos sería mucho. Así que qué bueno que podamos estar reunidos en esta casa. Para los que no saben, estamos como reinaugurando nuestra casa, ¿no? La hemos agrandado y estamos muy contentos de poder tener más lugar para todos aquellos que quieran venir a escuchar de la palabra de Dios. Y eso nos alegra porque qué bueno es reunirnos, cuánto bien nos hace, cuánta bendición de Dios recibimos cuando el pueblo de Dios se reúne. Y eso lo sentimos, lo vivimos y lo disfrutamos. Así que qué bueno tener iglesia, qué bueno tener comunidad de fe, qué bueno poder tener esta familia de la fe en la cual podamos estar todos apoyándonos, ¿no? Sintiendo que el Señor está en medio de nosotros. Un pensamiento creo que recurrente, no sé si en todos, pero en muchos de los que estamos aquí en esta mañana, en estos días, en cuanto a la construcción y ver cómo cambiaba todo esto, era esa frase bíblica que el pastor Mario Daniel dijo al final de la reunión el domingo pasado. ¿Se acuerdan? A ver la memoria. Han atendido poco el domingo pasado, ¿eh? Después que terminó casi toda la reunión, Mario dijo, si el Señor no construye la casa, no sirve de nada que trabajen los constructores. Esa frase la tuve en mi mente todos estos meses que duró la construcción. Era importante el trabajo de los constructores, de los carpinteros, de los herreros, de los vidrieros, de los pintores, de todos los que trabajaron aquí. Pero si Dios no estaba construyendo esta habitación, este salón, este lugar, no sirve de nada. Y no sé si entendemos, si llegamos a comprender el alcance que tiene esto de decir, esta es la casa de Dios. No decimos, tenemos nueva casa, la casa de Dios, la casa de oración, es la iglesia, es el lugar donde nos congregamos. Pero esta palabra casa de Dios tiene una dimensión que a veces no la podemos comprender en su totalidad. Porque no es solamente estas 4 paredes, el techo y el lindo piso. Trasciende esto, porque Dios es mucho más que este lugar, ¿no? Y en eso vamos a pensar, vamos a reflexionar en la dimensión que tiene la casa de Dios. Porque tenemos que ver con eso nosotros, somos parte nosotros de la casa de Dios. Y estamos muy contentos de tener este lugar físico, pero también el hablar de casa de Dios habla de un ámbito espiritual del cual formamos parte. Y vamos a leer algunos versículos bíblicos. El primero lo escribió, lo dijo, y luego quedó escrito en la Biblia, San Pablo. San Pablo visitando Atenas, una ciudad que estaba superpoblada de templos. Muchos templos, había muchas creencias, a tal punto que Pablo, recorriendo las calles de la ciudad, se encontró con un altar que decía al Dios no conocido. O sea, por si faltaba algo, no querían errarle, ¿no? Decía, todos los dioses están acá, al Dios no conocido. Y Pablo tomó eso y dijo, yo les vengo a contar a ustedes de
el Dios desconocido. Y dijo esta frase, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo. Y recalco ese final. Es Señor del cielo. No vive en templos hechos por los hombres, dijo Pablo. Y esa es la realidad. Dios no vive en un templo. Trasciende el templo. Y me llamó la atención porque pensando en esto, me fui a la construcción del templo de Salomón, el primer templo de los hebreos, del pueblo de Dios. El gran rey Salomón construyó un templo y cuando lo dedicaba, hizo esta reflexión. Fíjense, muchísimos años, miles de años para atrás, ¿no? Y dijo Salomón, pero ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuánto menos este templo que he construido para ti. Y sigue Salomón hablando y pidiéndole a Dios que por lo menos, aunque no habite allí, esté con ellos, ¿no? O sea, ya Salomón tenía en su percepción lo que hoy estamos disfrutando, de la presencia de Dios en todas partes. El pueblo hebreo siguió con la idea de que a Dios había que buscarlo en Jerusalén. Y allí estaba el templo. Y si no podían llegar a Jerusalén, cuando oraban, ¿qué hacían? Miraban hacia Jerusalén, porque allí estaba el Señor. Un pensamiento un tanto primitivo, poca revelación. Dios todavía no se había mostrado como se nos mostró a nosotros a través de la palabra de Dios, donde nos da la posibilidad de encontrarnos en Belleville, porque Dios está también en Belleville y está cerca de cada uno de nosotros. Y tenemos esa posibilidad. Qué bueno. Y Pablo desarrolló bastante la idea del pueblo de Dios. Si ustedes leen las cartas de Pablo, Pablo fue desarrollando y explicando y haciendo que entendiéramos cómo Dios forma su casa, su pueblo, donde Él habita. Él no habita en un templo. Él habita en nosotros. Y el primero que quiero que leamos es 1 Corintios 12:27, que dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Y acá estamos todos incluidos, porque todos los que hemos creído en Jesucristo, todos los que nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo, podemos ser parte del pueblo de Jesucristo. Más allá de los apellidos o de los títulos y nombres de distintas iglesias, el Señor acepta a aquellos que creen en Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, si no es a través de mí, dijo Jesús. Iba a señalar la cruz, pero no está la cruz. Todavía no está la cruz. Estamos por etapas armando todo el salón. Tenemos una cruz que va a ir, creo, por acá, porque nos hace siempre recordar que Cristo nos abrió el camino, es el puente hacia Dios. El Hijo de Dios que vino, dio su vida, murió en la cruz y resucitó, nos permite a nosotros ser parte de esa casa de Dios, de ese pueblo de Dios. Y en Efesios, Pablo también, escribiéndole a los que vivían en Éfeso, dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Fíjense, Dios a través de Jesucristo va edificando, va construyendo el pueblo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios. Acá Pablo lo habla como si fuera un edificio. Dice, edificó el cuerpo de Cristo. Y hay otro versículo también de San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo, este cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Fíjense, ¿no? Pablo decía que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y ahora está diciendo que Dios habita dentro de los humanos. O sea, Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero claro, vamos al principio. Habita en todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador. No por estar en una iglesia, ni en aquella otra iglesia, ni en aquella otra iglesia, o en aquella ciudad o en otra ciudad. No, son todos los que aceptaron en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar donde se reunieron, aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y eso hace que el Espíritu Santo venga a morar dentro de cada uno de nosotros. Así que no es fácil para nosotros entender que Dios no está viviendo acá, pero está acá. Y que vive y está en todas partes, pero también vive en nosotros y entre nosotros. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. El título que he pensado para esta charla de hoy tiene que ver con la iglesia, un organismo vivo. O sea, es algo que se mueve, algo que camina, un organismo que crece, que se desarrolla, que madura. Esa es la iglesia. La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia es aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús, que conocen a Jesús y tienen a Jesús en sus vidas y tienen el Espíritu de Dios en su vida. Allí mora Dios. Y ese organismo crece, debe crecer. Así que vamos a ver brevemente algunos versículos. Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13, continuación de lo que leímos recién, que decíamos así, preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos edad madura que corresponde a la plena madurez de Cristo. Otro misterio. ¿Cómo hace Dios para que cada uno de nosotros, ustedes, yo y todos los que han creído en Jesucristo, se vayan transformando día a día a ser como Cristo? Ser pequeños Cristos. Nunca alcanzamos la estatura de Cristo. Pero acá Pablo está diciendo que Dios pensó, Jesús está organizando, dirigiendo al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos edad madura. No es ser viejo. A veces somos viejos y no hemos madurado todavía. Tiene que ver justamente con la sabiduría que alcanzamos cuando nos tomamos de Cristo y vamos aprendiendo y vamos cambiando.
Y vamos creciendo hasta llegar a la perfección relativa. Pero ese es el propósito de la iglesia, hacer que todos juntos, en comunidad, en comunión, podamos alcanzar la madurez, ser sabios. Fíjense la consecuencia que dice Pablo: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Eso significa llegar a la madurez, es dejar de ser niños. Crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en el amor de Dios, conocerlo más a Jesús. Y es por eso que nos reunimos, abrimos la palabra, buscamos sabiduría de Dios en la palabra. Durante la semana nos reunimos en pequeños grupos a estudiar la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor aquí esta mañana, es lo que dice la palabra de Dios, que tiene toda autoridad y es la palabra que Él nos ha dejado para nuestro bien y para que nosotros podamos entender estas cosas, madurar, crecer en conocimiento, pero no solo en conocimiento, crecer en conocimiento, en sabiduría y también en amor hacia Cristo. Eso nos va capacitando y nos va ayudando. Así que podríamos decir que la iglesia debe estar siempre en crecimiento, no numérico. Numérico sería lógico, va a crecer siempre, pero tenemos que crecer nosotros, en forma personal, pero también en forma comunitaria. Para eso el Señor nos ha hecho parte de su pueblo y por eso nos ha dado su Espíritu, para que entendamos, para que comprendamos todas estas cosas que para el normal de los humanos no podemos entender. Pero el Espíritu obra en nosotros, la palabra obra en nosotros y así día a día vamos creciendo en el conocimiento y en el amor. Efesios capítulo 4, versículo 15, continuación de este pasaje tan interesante. Si lo quieren buscar y tenerlo en sus Biblias o en su teléfono, léanlo, ténganlo allí. Efesios 4, versículo 15 dice: más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Fíjense, aquí agrega otro detalle Pablo. Dice: la iglesia, ustedes, el pueblo de Dios, es el cuerpo de Jesucristo. Pero quien dirige a ese cuerpo es la autoridad de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo. Y qué importante estar unidos a la cabeza, entender su guía, entender sus principios, sus valores, para vivirlos. Por eso allí crecemos en conocimiento y en amor hacia Cristo. El versículo siguiente dice: y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga mediante la unión entre sí de todas las partes. Algo que el Señor obra. Dice: y por Cristo el cuerpo entero se ajusta. Y esto es lo que vivimos cuando estamos en comunidad, cuando estamos en la comunión. No para compartir la comunión como compartimos recién, sino para disfrutar de la comunión en todo sentido. Estamos juntos creciendo en el conocimiento de aquel que dio su vida por nosotros. Jesucristo nos une y nos ajusta, nos liga, haciendo la comunión, construyendo la comunión entre nosotros. Y en tercer lugar, el versículo 16, la segunda parte del versículo 16 dice:
Y cuando cada parte funciona bien, cada parte, ¿quiénes son las partes? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No vamos a entrar en los detalles porque Pablo también entra en detalles y dice que así como en el cuerpo hay diferentes miembros que hace cada uno una función diferente y se apoyan mutuamente, el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, también. Cada uno tenemos una función en el cuerpo. Y el Señor construye esa comunión. Pero qué bueno, el resultado final, dice, cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Y aquí yo me pregunto, ¿estoy funcionando bien yo? ¿O he funcionado bien en el cuerpo para bendición del cuerpo, para bendición de los demás? Y me hacía acordar a veces cuando vamos al médico, ¿no? Nos piden los estudios, volvemos con los estudios y le damos al médico y dice, lo leen un poquito y dice, vamos bien, pero que ahí estamos listos, ¿no? Tenés que dejar de comer esto, tenés que hacer aquello, etcétera, etcétera. Siempre hay algo. Y creo que lo mismo nos pasa en la iglesia. Siempre hay cosas que seguramente en lo personal y en lo comunitario habrá que cambiar. Estamos haciendo cosas lindas, nos estamos ayudando, pero a veces no tanto como tendría que ser. Y a veces nos duele alguna parte del cuerpo. Alguien está dolido, alguien está triste, alguien está contento. Otros están creciendo y otros están allí. Y entonces se pone desparejo el cuerpo. Por eso qué importante es no perder contacto con los miembros. Perder contacto con los que integran ese pueblo que Jesús está uniendo, ligando, dice la palabra. O sea, poniendo en el grupo, en el pueblo, en la comunidad, para bendición de todos. Así que, importante también pensar en el todo, pero también pensar en lo propio, ¿no? Somos parte. Todos tenemos esta posibilidad de hacer cosas y tenemos, no digo la obligación, tenemos el privilegio de hacer algo que bendice al otro. A veces cosas tan pequeñas. Y yo pensaba, ¿no? Qué lindo este dedito que tengo para rascarme por lo menos. O para acariciarme o acariciar a otro. Así somos, distintos miembros con distintas funciones para un propósito, que todos crezcamos y lleguemos a la madurez y dejemos de ser niños o como niños. Y con esto quiero terminar. Vuelvo a la frase del comienzo. Si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye la iglesia, si el Señor no construye a los miembros de la iglesia, de nada sirve que trabajen los constructores. Y el Señor puso en mi corazón una frase que quiero dejarles en este final, que está en Deuteronomio 8:11. Les recuerdo, para no leer todos los versículos anteriores y demás, este versículo está en medio de toda una serie de indicaciones donde Moisés está casi despidiendo al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Habían estado 40 años transitando por el desierto y esperando llegar a la tierra prometida por Dios. Y allí iba a haber bendición, iba a haber riqueza, iba a haber
belleza, iba a haber bienestar, paz, etcétera, etcétera. Y Moisés lo dice repetidamente, pero yo me quedo con este versículo, Deuteronomio 8:11. Tengan cuidado, le decía al pueblo. Van a entrar a la tierra, van a estar contentos, van a saciar el hambre. Habían estado comiendo maná y algún pajarraco que estaba cerca. Eso era lo que comían. Pasaban, no hambre, pero de pronto se encontraron una tierra llena de todo. Y entonces Moisés dice, cuando ustedes coman y se sacien, no se olviden de Dios. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. Cuando tengan tranquilidad, paz y todo esto que Dios les está dando, no se olviden de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Cuando todo está calmo, cuando todo va medianamente bien, cuando sentimos la paz del Señor, y dije la paz del Señor, no nos olvidemos del Señor, que nos trajo esa paz, que nos ayudó a salir de este momento difícil, que nos dio sabiduría para tomar las mejores decisiones, para construir nuestra propia vida. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. Si no está el Señor construyendo tu vida, mi vida, lo demás no sirve. Por eso tiene sentido tomarnos fuertemente del Señor cada día. Cada día abrazarnos del Señor y caminar así cada hora, cada minuto de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias, nuestro Padre, porque tenemos un lugar donde reunirnos y sabemos que tú estás aquí. Gracias, Señor, porque sentimos que estás dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque nos guías cada día. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des de tu amor y de tu misericordia para que podamos siempre seguirte y seguir a Jesús, imitar a Jesús, contagiarnos de Jesús y vivir vidas que te honren y que bendigan a aquellos que están cerca de cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Oramos invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.